Duda en absoluto en creer que el partido va a ser muy difícil y va a sacar a sus 5 teóricamente importante a la pista. No quiere sorpresas. El año pasado, recordemos una vez más, el equipo soviético ganó en el último segundo con canasta de Mishkin y sabe que el Real Madrid aquí en su feudo es prácticamente invencible. Solamente una selección como la soviética a la máxima altura mundial puede ganar, y con apuros, al conjunto de Lolo Sainz y Clifford Louis. Ahí tenemos a la pareja arbitral, que son los que ayer también arbitraron el encuentro entre el Real Madrid y el Chase All-Star. Son los señores Rigas de Grecia y Richardson de Gran Bretaña, que todavía ha tenido que ser otra vez atendido por el doctor Neira del Real Madrid de su tobillo al ser lesionado en una caída por un jugador soviético en un partido celebrado en la primera jornada. El Real Madrid sale a la cancha con Juanito Corbalán, José Chumilkov, Robinson, Fernando Martín y Jackson. El equipo soviético saldrán Valters, Tachenko, Kurtinaitis, Jovaisa y Sabonis, la gran figura del baloncesto soviético, que ha querido y ha sido llamado por el canto de sirenas de los profesionales norteamericanos. Vamos a ver un partido extraordinario, creemos, tal vez igual o mejor que el que celebraron el año pasado estos dos mismos conjuntos. El Real Madrid ha sacado a Corbalán y a Biryukov, que en momento determinado de mucha presión por parte del conjunto soviético y dada la tendinitis de Corbalán, podrá tomar el relevo y jugar de base Biryukov. Lo ha hecho bastante bien en los dos partidos, al igual que Paco Velasco, que tal vez no salga porque tiene una contractura muscular que también tuvo en el primer partido. Y va a comenzar el encuentro. Tachenko, Valters. Primer lanzamiento de Jovaisa, 2 puntos, 2-0 para el conjunto soviético. Corbalán, Brian Jackson, Biryukov, Fernando Martín, pase interior, tapón de Sabonis. Valters, Jovaisa, Tachenko, primera personal del partido a cargo de Fernando Martín. Los dos equipos han iniciado el juego con defensas individuales. Los pares evidentemente están en desventaja para el Real Madrid. Fernando Martín marca a Tachenko y Robinson a Sabonis. Buena jugada de ataque con fallo de Sabonis. Ahora coge el rebote, falla estrepitosamente Tachenko. Corbalán. Primera canasta del Real Madrid a cargo de Juanito Corbalán en contraataque. 2-2 cuando se cumple el primer minuto de juego. Jovaisa, Valters. Canasta de Valters. Corbalán. Ante él Valters. Corbalán. Biryukov. Hay nervios en los primeros instantes del partido, mientras los dos equipos empiezan a conocerse con sus sistemas defensivos. Ha fallado el lanzamiento Valters. Corbalán parece ser recuperado de su tendinitis. Lanzamiento de Corbalán fuera. Jackson recoge el rebote, lanza, 2 puntos. 4-5 para el conjunto de la Unión Soviética. La primera canasta de Jovaisa, el número 13, fue de 3 puntos. Ahora personal de José Biryukov. Cuando faltan 17 minutos 53 segundos, el resultado es equipo nacional de la URSS 5, Real Madrid 4. Valters. Kurtinaitis. Jovaisa. Jovaisa es un jugador que sigue extraordinariamente en forma. Siempre en todos los encuentros da todo de sí y es de una regularidad extraordinaria. Juan Corbalán, Jackson,
Fernando Martín, Biriukov. Al rebote Tachenko, le arrebata la pelota muy bien Wayne Robinson. Difícil papeleta tienen hoy Wayne Robinson y Fernando Martín. ¡Qué buen pase! Extraordinaria asistencia de Wayne Robinson sobre Biriukov. 7-6 todavía para la Unión Soviética cuando llevamos 3 minutos del primer tiempo. Walters ante el Corbalán. Sabonis. Wayne Robinson defendiéndole. Lanzamiento de Wayne Robinson, perdón, de Sabonis, y consigue también canasta. Sabonis es un jugador de 2'13 de altura, pesa 115 kilos y es de una movilidad extraordinaria. Jackson, Fernando Martín, personal de Tachenko. Primera personal de Tachenko. 2'20, 140 kilos de peso. Empezó a jugar en el año 76. Ahí vemos la repetición donde un poquitín rigurosa la falta cometida por Tachenko. Saca el Real Madrid después de haber dado con el pie Joe Baiza. Wayne Robinson. Juan Corbalán. Jackson. Personal del número 12, Kurtinaitis. Está encargado de marcar a un amigo de la infancia como es José Biriukov. José Biriukov, recordarán ustedes que ha sido 25 veces internacional con la selección soviética y ahora es nacionalizado español. Joe Baiza. Sabonis corta, muy bien, primer balón que recupera Wayne Robinson. Brian Jackson, penetración de Brian Jackson, no entra. Lucha en los rebotes. Juan Corbalán le quita el balón, personal de Tachenko. Segunda personal de Vladimir Tachenko, que ha perdido el balón. Ahí vemos la repetición, se le escapa la pelota y esa es la única oportunidad que tiene Juan Corbalán de quitarle la pelota cuando la tiene en las rodillas. Sin ninguna duda, Tachenko, un jugador con poca agilidad, naturalmente ha perdido el equilibrio, se ha caído encima de Juan Corbalán. 9-6 para la Unión Soviética en este momento. Fernando Martín, Biriukov, lanzamiento fácil, canasta. Segunda canasta de Biriukov, 4 puntos del jugador hispano-soviético. Hoy Biriukov está jugando en sustitución de Iturriaga. Naturalmente para él es un partido de gran responsabilidad. Por 2 veces ha fallado Joe Baiza en su lanzamiento. Juan Corbalán, Brian Jackson. Adentro. 10-9 para el Real Madrid cuando van 5 minutos de primer tiempo. Joe Baiza. Kurtinaitis, Joe Baiza con él, Brian Jackson. Otra vez corta la pelota, muy bien Wayne Robinson. Qué sentido de anticipación en defensa tiene el jugador de color del Real Madrid. Tiempo solicitado por el entrenador de la Unión Soviética, Alexander Golmeski. Ahí tiene ustedes el árbitro griego, señor Rigas. Aplausos del público que abarrota por completo el pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Ahí están los jugadores. Partido vibrante hasta el momento y un resultado incierto. 10-9 para el Real Madrid cuando llevamos exactamente 5 minutos del primer tiempo. Fueron estos 5 minutos de conocimiento de los dos equipos. Ambos defienden individualmente y en ofensiva, mientras el Real Madrid trata de imponer la velocidad, el juego del equipo ruso se cimenta en pasar balones a sus hombres altos, donde quieren provocar faltas personales y donde evidentemente dominan los tableros. Hasta el momento el Madrid está defendiendo muy bien a esos dos hombres, tanto Sabonis, que no más que ha metido una canasta, ya estaba muy bien tapado hasta el momento. Y ahí vemos la repetición del último lanzamiento después del bloqueo. Ahí lo tienen ustedes de Juan Corbalán, cómodo tiro de Biriukov y limpia la canasta. Ese era el punto número 10 del Real Madrid. Tachenko ha cogido desprevenido el Real Madrid a la defensa soviética. Primera personal de Joe Baiza, jugador número 13. 2 lanzamientos para Brian Jackson, los primeros lanzamientos de tiros libres en todo el partido. Vamos a ver el primer lanzamiento. Parece ser que hoy también tiene
la mano caliente Brian Jackson, porque los dos primeros lanzamientos han sido canasta y es un hombre que no prodiga demasiado pese a su gran efectividad del lanzamiento, aunque se entrega totalmente en defensa. Es una gran adquisición para el Real Madrid, Brian Jackson. Walters. Tachenko luchando con él, muy bien. Ha cortado titánicamente Fernando Martín la pelota del pase alto bombeado sobre Tachenko. Es una lucha de estos dos hombres en la que evidentemente la inferioridad física de Fernando Martín trata de suplirla con coraje y con orgullo. Hasta ahora realmente el duelo empieza y no hay todavía un vencedor. Palmeo comodísimo de Tachenko, ataca el Real Madrid. Corbalán, Biriukov. Ha dado en el pie de Sabonis, saca el Real Madrid. 12-11 para el conjunto blanco cuando faltan 14 minutos 21 segundos. Fernando Martín divide el papeleta en ataque frente a Tachenko. Lanzamiento muy precipitado de Biriukov. Fernando Martín recupera. Corbalán ante el Walters. El Madrid mientras tanto intentando los bloqueos para coger buenas posiciones. Ahí tienen ustedes. Tremenda la lucha y consigue canasta. Canasta que podemos considerar muy complicada. Estas canastas deberían de valer 4 puntos teniendo un hombre como Tachenko delante. Ha sido una canasta de fuerza, de potencia, en la que Fernando Martín, sin complejos, frente a un Tachenko poderoso, pudo ganar. Nuevamente Fernando Martín muy bien también, con un gran sentido de la anticipación y defendiendo como lo hizo ayer frente a Nego. Está dando una gran lección de lo que es defender a un hombre muy superior físicamente a él. Personal de Brian Jackson, primera personal de Brian Jackson. Después de 7 minutos del partido, el marcador está 14-11 a favor del Real Madrid. Sabonis, Tachenko ahora sí ha recibido bien, en buenas condiciones. 2 puntos más para Tachenko. Hay que reseñar que de los 13 puntos que campean en el marcador hasta el momento, 8 los ha conseguido ya Tachenko. Cuando él está en la cancha, el equipo ruso juega a su servicio. No lleva tanto. Otra vez Tachenko, buena posición. Como decía hace unos días Tachenko, el equipo de la Unión Soviética cuando está en pista tiene unas tácticas muy especiales, juegan todos prácticamente para darle balones dentro del aro, y cuando no está Tachenko en pista el conjunto emplea otras tácticas. Lanza Walters, buena oposición, ha tenido suerte ahora Sabonis en ese rechace, canasta de Sabonis, 4 puntos Sabonis, 14-15 para el conjunto soviético, jugada de 3 puntos y no entra de Biriukov. Contraataque del Real Madrid, del equipo soviético. Jovaisa adentro. Jovaisa, un jugador regularísimo continuamente desde hace muchísimos años en la selección soviética. Juan Corbalán, Robinson, Brian Jackson. Lanzamiento complicado y en difícil posición de Brian Jackson. 2 puntos, 1 punto arriba la selección soviética cuando faltan 12 minutos 10 segundos. Kurtinaitis. Jovaisa. No ha dado ni aro. Corbalán al contraataque. Lanzamiento de Corbalán. Rebote fácil para Tachenko. Sabonis, fallo de Sabonis espectacular. Brian Jackson, Wayne Robinson, buscando la falta personal. Wayne Robinson se sale prácticamente del aro. El lanzamiento de Wayne Robinson. Walters, dobles. Los árbitros muy bien han visto que el jugador recogía la pelota y volvía a botarla. Dobles, primera falta, violación del reglamento por parte del conjunto soviético. Corbalán serenando el juego del Real Madrid. Jackson, Biriukov, buen pase y extraordinaria canasta, cambiando
quitándose la pelota de mano de Wayne Robinson. Ha sido un movimiento espectacular, propio de un pívot y de un hombre hábil como es Robinson, que ha dejado atrás con su juego de pies al gigante Tachenko. Nueva canasta de 3 puntos de Jovaisa. No ha podido seguirle Brian Jackson, ha sido bloqueado por Sabonis. Y ahí está Fernando Martín intentando, ahora sin éxito, 2 puntos. Walters, lanzamiento precipitado de Walters, recoge el propio Walter Sabonis y otra vez Wayne Robinson, tercer balón que recupera Wayne Robinson, interceptado 3 balones hasta el momento. Wayne Robinson, Corbalán. Brian Jackson, lanzamiento de Jackson adentro, está otra vez impresionante. Nos recuerda el primer partido de este torneo entre el Real Madrid, que en el primer tiempo consiguió sus 8 intentos a canasta. Hoy ya lleva 4 intentos y los 4 adentro. Kurtinaitis, Jovaisa, Walters, Sabonis, que está recogiendo muy pocos balones, lanzamiento de fuera de Sabonis adentro. 6 puntos lleva Sabonis de 3 intentos. Al ataque el Real Madrid. Biriukov, Jackson, Fernando Martín, que coge muy pocos balones, le está defendiendo el monstruo Tachenko y es muy difícil jugar contra este hombre, que además dice que tiene mucho que aprender todavía en defensa. Fallo de Biriukov y se va solo Jovaisa, consigue canasta con todas las ventajas el gran jugador Jovaisa. Siguen los dos equipos en defensa individual. Se aprecia por parte del equipo nacional ruso en su defensa cierta pasividad, quizás porque su envergadura le permite estar a más distancia de los hombres del equipo del Real Madrid, mientras que estos en la defensa están más agresivos, más en la anticipación. Acaba de dar Brian Jackson. Hay veces que las asistencias contra los equipos como este soviético, más que un preciosismo, es una necesidad, porque ven la imposibilidad de lanzar a canasta y tienen que buscar a un compañero. De ahí que en este partido podamos ver, por necesidad más que por otra cosa, asistencias extraordinarias. Mientras tanto, Walters lanza, falla, rebote para Wayne Robinson, contraataque de Corbalán. ¡Ay, lástima! Ya estaba prácticamente en la recta final y por detrás Walters le ha quitado la pelota. 22 para el Madrid, 24 para la Unión Soviética cuando faltan 8 minutos 33 segundos y cambios. Cambios, 2 jugadores van a cambiar en el equipo soviético. Van a salir el número... Ha solicitado su segundo tiempo Alexander Gomelsky y van a salir el número 4. No sabemos en realidad quién va a salir porque todos los jugadores están sin chándal y están rodeando a Gomelsky. Es una buena práctica esta, de rodear todos los jugadores a los entrenadores. El Real Madrid no suele hacer eso, suelen reunirse solo los que están en pista y algunas veces posiblemente cuando salgan a la cancha, los que están en el banco, tiene que volver a repetirse el entrenador todo. Creemos que debía ser una obligación de los entrenadores obligar a todos los jugadores que están en el equipo, incluidos, claro está, los que están en el banquillo, de estar con el entrenador. Ahí vemos la última jugada con el buen pase extraordinario ante la oposición de Tachenko de Fernando Martín. Cuando faltan 8 minutos 30 segundos para terminar la primera parte, el marcador señala equipo nacional de la URSS 24, Real Madrid 22. Tarakanov ha saltado a la pista. El número 6, el que tiene la pelota en este momento, así como el número 5, Enden. Tachenko, gancho de Tachenko, falla, rebote para Brian Jackson. Biriukov, buen pase otra vez y buena canasta de Fernando Martín, que se aprovecha que Tachenko sale a taponar las entradas de los demás compañeros de Fernando Martín y él recibe los pases una vez superada la defensa de Tachenko. Es un movimiento que está planteando serios problemas a la defensa del equipo ruso. En la penetración tratan de seguir al paso y no se recuperan, con lo cual se producen estas asistencias en las que ha destacado hasta el momento Jackson y ahora Biriukov. Primera personal de Sabonis, esta vez en ataque.
Empate a 24 cuando faltan 7 minutos 40 segundos. Corbalán dirigiendo al Real Madrid. Brian Jackson, Wayne Robinson, Fernando Martín, lanzamiento adentro. 6 puntos Fernando Martín. Está jugando bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que tiene delante a Tachenko. Tarakanov, Walters, Corbalán defendiéndole. Buen pase sobre Enden, intento de tapón y Ben Robinson, extraordinario. El rebote, contraataque, qué pase. Extraordinario, levanta a los espectadores de los asientos. Qué pase de Wayne Robinson, perdón, de Juan Corbalán sobre Biriukov. Canasta de Tarakanov, primeros 2 puntos de Tarakanov. 28-26 para el Real Madrid. 6 minutos 40 para que concluya la primera parte. Juan Corbalán. Fernando Martín, personal un poco inocente del número 10, Walters. Nuevo cambio en la Unión Soviética. Se va Walters, se le ha cometido la personal. Ahí vemos cómo comete por detrás personal. Y ha salido nuevamente, se ha sentado menos de un minuto, Jovaisa. 12 puntos lleva Jovaisa hasta el momento en su haber particular. Wayne Robinson ante el Sabonis. Fernando Martín luchando, intentando la canasta, lástima. Es muy difícil, hay que bombear mucho la pelota y es muy difícil conseguir canastas teniendo delante a Tachenko. Jovaisa, su punto número 14. El marcador señala iguales a 28 puntos cuando faltan 6 minutos para terminar la primera parte. Corbalán, Biriukov. Ha rechazado nuevamente Sabonis, saca el Real Madrid. Wayne Robinson al saque. Ahí tiene el marcador, 28-28, 6 minutos, 2 segundos para que termine la primera parte. Fernando Martín, Corbalán, Biriukov, buen bloqueo de Fernando Martín. 2 puntos para Biriukov. Enden, Jovaisa. Difícil lo tiene también ahí. Ahora se ha escapado muy bien. Y es más, mate tremendo de Sabonis. 8 puntos Sabonis de 4 intentos. Y seguimos con empate a 30. 5 minutos 30 segundos. Juan Corbalán, Jovaisa delante de él. Biriukov se ha escapado muy bien de Enden. Ha lanzado difícil posición. Rebote para Jovaisa. Hasta el momento sin duda el mejor jugador. Lanzamiento de 3 puntos. Muy precipitado. Ahí está, buen gancho a media vuelta de Sabonis. 10 puntos Sabonis. Ahora gana 32-30 a falta de 5 minutos la Unión Soviética. Ahí está Juan Corbalán dando instrucciones a sus compañeros. Mientras tanto los demás compañeros moviéndose y buscando buenas posiciones de lanzamiento. Biriukov adentro también. Buen partido también de José Biriukov. 13 puntos Biriukov en lo que llevamos de partido. Lanzó canasta en 7 ocasiones y consiguió 6 canastas. Ahí ha intentado otra vez Wayne Robinson. Nueva canasta, no ha fallado hasta el momento Sabonis. 12 puntos Sabonis de 6 intentos. Está empezando a ser una auténtica pesadilla para el Real Madrid. Lanzamiento también un poco precipitado de Biriukov. Y personal de Fernando Martín. Segunda personal de Fernando Martín. A falta de 4 minutos, 19 segundos, el marcador señala equipo de la URSS 34, Real Madrid 32. Y reseñar que el equipo ruso juega disciplinadamente siempre para sus hombres altos, a los que busca debajo de la canasta. Sabonis adentro otra vez. Es impresionante este jugador. Por alguna razón los norteamericanos profesionales se lo han querido llevar a sus equipos más importantes con contratos millonarios. Es un jugador que hoy parece que no está haciendo nada, pero ya ha conseguido 14 puntos y está taponando muy bien las penetraciones del Real Madrid. Personal ahora de Jovaisa. Segunda personal de Jovaisa. Ninguno de los dos equipos lleva hasta el momento las 7 faltas,
que sería lanzamientos a la media vuelta. Muy bonita la canasta de Brian Jackson. Enden, Tarakanov, Enden, Jovaiša, moviendo la pelota muy despacio y esperando los movimientos adecuados de los pibos. Ahí está otra vez, ya rizando el rizo en el pase por detrás de Sabonis. De todas maneras, pelota para Unión Soviética. Tarakanov, buena defensa ahora de Corbalán. Jovaiša, corta nuevamente Wayne Robinson. 5 veces, bonito contraataque. Y es más poderosísimo de Fernando Martín. El público vuelve a ondear las banderas y a levantarse de los asientos. Ahí vemos la repetición, el buen pase y la jugada teniendo detrás a Sabonis. No ha querido arriesgar un tapón y ha machacado hacia adentro. Wayne Robinson luchando tremendamente ante Tachenko y Sabonis, los rebotes sobre todo defensivos. Tarakanov, pasos, primeros pasos del partido a cargo de Tarakanov. El Real Madrid está supliendo la inferioridad física manifiesta con un alto acierto en el tiro de juego. Juan Corbalán, que todavía nada más ha conseguido 2 puntos. Wayne Robinson, lanzamiento, falta clarísima del número 5, Enden. Primera personal de Enden, 2 lanzamientos para Brian Jackson, que lleva 10 puntos hasta el momento. Cambio, sale Enden y vuelve Walters. Ahí vemos el lanzamiento y aunque no le da con la mano, le golpea dándose la vuelta con la espalda, obligando a lanzar en mala posición a Brian Jackson, que se dispone a lanzar sus 2 tiros. Con él el árbitro señor Rigas de Grecia. Y cambio, ahí lo tienen ustedes. Fernando Romay sustituyendo a Wayne Robinson, que solamente ha hecho 2 puntos, por cierto, extraordinarios, pero que ha defendido muy bien, ha interceptado 5 balones y ha luchado en los rebotes tremendamente y con mucha eficacia. Recuperó en defensa 4 rebotes y interceptó 3 balones. Primer lanzamiento eficaz para Brian Jackson. No así el segundo, recupera el propio jugador y personal. Después ha taponado limpiamente Tachenko, pero anteriormente había obstaculizado el lanzamiento del jugador número 6 que tenemos en imagen, Tarakanov. Primera personal de Tarakanov y 2 lanzamientos nuevamente para Brian Jackson. Primero adentro. A falta de 2 minutos 30 segundos, el marcador señala equipo de la URSS 36, Real Madrid 38. Y ahora sí, ahora consigue los 2 lanzamientos. 39-36 para el Real Madrid a falta de 2 minutos 24 segundos. Jovaiša, que ha cambiado la defensa con Corbalán. Ha sido defendido Jovaiša en este momento por Biryukov, ya que Corbalán no podía con él. Sin saltar, señores, sin saltar ha recogido el balón y sobre la misma mano ha metido canasta. Tremendo ha sido en esta ocasión Tachenko. Fallo en el pase de Romay. Ahí está Sabonis. Ahora falla. Primer fallo de Arvidas Sabonis. Biryukov. Ante él Tarakanov. Un buen defensor. Walters con Corbalán. Ahí está Romay. Lanzamiento muy precipitado de Romay. Walters, Tarakanov. Buen lanzador Tarakanov, pero también falla. Lucha titánica, tapón de Romay. Y ahora sí, no lo consiguen. Tremenda lucha titánica. Extraordinario. Esto es el baloncesto fuerza. El baloncesto es solo destinado a los hombres con una enorme potencia y una gran altura. Sin duda, la gran belleza de esa lucha por la posición de la pelota ha hecho entusiasmarse al público que abarrota el pabellón de deportes de la ciudad deportiva de Real Madrid. Se ha sentado nuevamente Tarakanov y ha salido el número 5, Enden. Ha saltado antes de que llegase al cenit la pelota lanzada por el colegiado y balón para el conjunto soviético. Lanzamiento de Enden, 2 puntos para Enden. Sus 2 primeros puntos
39-41, 2 puntos arriba la Unión Soviética. Juan Corbalán, y ahí le espera Walters. Romay. Brian Jackson. Y con muchas dificultades ante Sabonis. Nuevos 2 puntos de Fernando Martín. 8 puntos de Fernando Martín. Un coloso frente a las torres soviéticas. Jovaisa. Sabonis. Personal de Fernando Romay. Primera personal de Fernando Romay en su lucha continua con Tachenko. Ahí verán ustedes la diferencia incluso de estatura entre Romay y Tachenko. Hemos visto la falta personal de Fernando Romay. Lanzamiento de 2 puntos, casi rozando los 3 puntos de Sabonis. Es impresionante que un hombre de 2'10 consiga canasta rozando los 3 puntos, los 6'25. Es un jugador extraordinario, con un gran manejo de balón, con una gran precisión en el tiro, con una capacidad reboteadora excelente y que sin duda está llamado a ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en la URSS y en el baloncesto mundial. No solo tiene 2'10, sino que tiene más, tiene 2'13. Consigue canasta Brian Jackson. A falta de 4 segundos, el marcador señala 43 iguales cuando Sabonis consigue en el último segundo una nueva. Naturalmente, Tachenko. Sale Jovaisa, sale Walters, y por el Real Madrid los mismos que acabaron la primera parte. Esto es Brian Jackson, que tiene la pelota, Fernando Romay, que recibe y lanza un gancho con dificultades que no consigue que sea canasta. Hasta el momento Romay no se ha estrenado. Una novedad en el conjunto de la Unión Soviética es Komitsios, el número 16, que ha salido por primera vez a la pista. Ahora tapón, y el público celebra. Al final, después vuelve a recoger Tachenko y consigue 2 puntos. 47-43 para la Unión Soviética. Brian Jackson ante el Walters. Fernando Romay que lanza. Fernando Martín. Jovaisa. Hizo un lanzamiento de 5 metros, no es un tiro habitual el de Fernando Martín, pero había que arriesgar intentando sacar lejos de la canasta a los hombres altos del equipo ruso. ¡Qué bonito! Ha levantado a los espectadores. Es lo que todos los aficionados querían ver. Una jugada de tú a tú entre Tachenko y Corbalán, el más alto y el más bajo del equipo, de los dos equipos. Pudo la velocidad y la habilidad de Juanito Corbalán, que consigue sus 2 primeros puntos de la segunda parte y 2 de la primera, 4 puntos. Tachenko, muy bien Romay, obstaculizando el pase que le daba Komitsios, recién incorporado a la Unión Soviética. Jovaisa, Walters, Komitsios, personal de Biryukov. Segunda personal de Biryukov. Komitsios. Jovaisa, Walters, Komitsios. Lanzamiento de Komitsios, da en el aro, recoge Biryukov, personal de Komitsios. Primera falta personal de Komitsios. Hasta el momento el arbitraje creemos que está siendo bastante notable. También los dos equipos están prestándose a ello porque el juego es fuerte, es viril, es duro, pero no hay violencia y no hay malos modos. Los dos equipos siguen defendiendo en defensa individual. Ahí está Corbalán en la esquina. Biryukov. Corbalán. Ante el Walters lanza Corbalán. 2 puntos. Está casi jugando más de ala en lo que llevamos de segundo tiempo. Corbalán. Y está llevando un poquitín más el equipo en su posición de director de base. Biryukov. Tachenko. Este es el juego que impera en la Unión Soviética. Y tapón. Tapón. Y falta personal protestadísima por el público de Fernando Romay sobre Tachenko. Es su segunda falta personal. 2 lanzamientos, ahí lo tiene usted, de Tachenko. 2'20, 140 kilos de peso. Dos minutos del segundo tiempo, 1 punto arriba la Unión Soviética, 48-47. Juan Corbalán en buena posición.
debería de haber tirado a canasta y ahora ya intenta organizar el ataque del Real Madrid. Él ahí y sus compañeros moviéndose para buenas posiciones. Brian Jackson. Lanzamiento de Jackson, da en el aro. Sabonis. Comicius. Walters. Jovaiša, otra vez Walters. Comicius. Sabonis. Walters. Recoge Sabonis. Lucha toda la posición clara para Tachenko, que consigue una nueva canasta para el conjunto de la Unión Soviética. 50-47. Tachenko es un jugador que conoce muy bien su oficio y lucha siempre debajo de los tableros. Allí está y naturalmente su presencia se hace sentir. 50-47, 16 minutos 50 segundos para que concluya el partido. Personal del jugador número 10, Walters. Segunda personal de Walters. Lanzamiento de Fernando Martín, Tachenko al rebote. Walters. Sabonis, defendido por Fernando Martín. Ahí ven ustedes un hombre de 2-13 jugando prácticamente por fuera. Pasos, segundos pasos que comete el equipo de la Unión Soviética. 16 minutos 32 segundos para la conclusión de este partido. Final del torneo de Navidad, trofeo El Corte Inglés, y 3 puntos arriba la Unión Soviética. Lanzamiento y canasta de Brian Jackson, sus 2 primeros puntos de esta segunda parte. Walters y Corbalán defendiéndole. Comicius. Walters. Otra vez Jovaiša ante él. Lanzamiento de 3 puntos, canasta. Nueva canasta de 3 puntos y son 3 ya las canastas conseguidas por Jovaiša de 3 puntos. Buen pase y canasta de Fernando Martín. Una buena asistencia desde el otro lado del campo de Juan Corbalán sobre Fernando Martín. La velocidad es un arma que tiene que utilizar el Madrid para sorprender al equipo ruso, que evidentemente es más lento bajando a defender. Otra canasta nuevamente de 3 puntos de Jovaiša. Qué extraordinario jugador, que encima, ahora sí, afortunadamente Fernando Romay ha conseguido desbaratar la jugada. Hubiese sido muy peligroso para el Real Madrid esta nueva canasta. Ahora tira Fernando Martín, falla. Nuevo lanzamiento, 2 lleva fallado Fernando Martín en esta segunda parte. Comicius ante el Biryukov. Sabonis. Fernando Martín intentando frenar al jugador soviético. El público anima al Real Madrid. Es un momento difícil para el equipo de Lolo Sainz. Comicius, canasta. Primeros 2 puntos de Comicius. Y tiempo que solicita lógicamente Lolo Sainz, que ve que el partido se le va por 5 puntos. 58-51 cuando faltan 14 minutos 59 segundos. Mientras el Real Madrid perdió eficacia en sus tiros en juego, el equipo ruso ha estado con un alto porcentaje de efectividad, sobre todo en Jovaiša, que consiguió de 2 intentos de más de 6,25 de 3 puntos, 2 aciertos. Hemos visto ahora la repetición de la primera canasta de Comicius, que ponía el marcador en 58-51, 7 puntos arriba la Unión Soviética, máxima ventaja en lo que va de partido a cargo a favor de la Unión Soviética, que tiene en Jovaiša un jugador extraordinario. Ha conseguido ya la friolera de 4 canastas triples, o sea, de 4 intentos ha conseguido 12 puntos el jugador número 10 de Jovaiša. Y ahí ven ustedes la jugada que estábamos comentando, que nos ofrecen nuestros compañeros desde el control de realización. La última canasta de 3 puntos de Jovaiša. Al ataque Juan Corbalán, dando indicaciones con su mano izquierda de jugada al Real Madrid. Ahí está Biryukov, bien bloqueado por Fernando Romay. 2 puntos. Jugada de pizarra, los 2 primeros puntos de Biryukov en esta segunda parte. 58-53 cuando faltan 14 minutos y medio. Es un movimiento que el Real Madrid practica con gran facilidad. Los cruces por debajo de la canasta de los alas, buscando los bloqueos de los pivots.
Segunda canasta consecutiva de Comicius, jugador muy hábil, y ahora le responde muy bien ante la oposición de Enden Biriukov. Se suceden las canastas, se sucede el buen juego de los dos equipos. Estamos asistiendo a un partido de baloncesto de gran calidad, propia de dos equipos extraordinarios. Nueva canasta de Comicius, 3 canastas seguidas de Comicius. Corbalán, 62-55, 7 puntos arriba la Unión Soviética, cuando faltan 13 minutos 40 segundos. Fernando Martín, Biriukov, que va a responderle, le responde. 3 canastas seguidas de Biriukov, 3 canastas seguidas de Comicius. Realmente se ha convertido en un duelo personal entre los dos jugadores en estos últimos momentos del juego. Están los dos marcándose, se ha picado completamente y consigue cuarta canasta de Comicius. Vamos a ver si Biriukov intenta conseguir. La canasta ha sido esta, una canasta de 3 puntos además. Biriukov, 3 segundos de Fernando Romay. Qué racha la de Comicius, el jugador número 16, incorporado al principio de la segunda parte, que ya lleva 9 puntos en su haber. 65-57, máxima ventaja para el conjunto de la Unión Soviética. Enden, lanzamiento de Enden de 3 puntos, canasta. Es tremendo, la Unión Soviética ha conseguido 6 canastas de 3 puntos por una del Real Madrid, conseguida por José Chubirkov al comienzo del encuentro. El público anima al Real Madrid. Jackson arriba y adentro. Canasta, buen baloncesto que estamos viendo, merece la pena, aunque el Real Madrid vaya por debajo en el marcador. Vamos a ver si el Madrid consigue la presión más fuerte y obliga a tiros menos cómodos a los jugadores soviéticos. Realmente hay que señalar que a lo largo del torneo el equipo ruso se distinguió porque practica con más frecuencia que el resto de los equipos el tiro desde los 6.25. En los dos encuentros lo intentó en 7 ocasiones y consiguió 5 canastas, y hoy está naturalmente mejorando ese porcentaje porque ya lleva 5 logros de 7 intentos también. Ahí está Alexander Gomelsky, el hombre que lleva desde hace muchísimos años a la selección soviética, una selección soviética que no hay que decirles a ustedes que ha sido todo: campeón olímpico, campeón de Europa en muchísimas ocasiones y campeón del mundo. 30 segundos por primera vez en el partido, el Real Madrid forzando esa presión que debería de ser ya acentuada en estos 12 minutos que restan para conseguir que el equipo soviético no lance en buena posición. Esta es la primera vez que lo consigue y son 30 segundos los que ha cometido de posesión de pelota la Unión Soviética. Ha entrado en la cancha Robinson, que puede imponer con su agresividad la defensa, que cree más problemas, que cree dificultades al equipo ruso. Lucha titánica y personal de José Biriukov, se ha agarrado del cuello de Walters, personal de Biriukov, tercera personal de Biriukov. Podemos recordar a los aficionados que José Biriukov debutó en este torneo de Navidad el año pasado, y hoy y a lo largo de estas 3 jornadas realmente se confirma como el gran jugador que todos esperaban. Ha interceptado nuevamente Wayne Robinson un pase interior a Sabonis, y mientras tanto el Madrid parece ser que intenta una defensa y otra vez canasta. No, ahora no ha conseguido canasta, pero Tachenko ha rematado lo que ya se estaba saliendo. Nueva canasta de Tachenko, 6 puntos en el segundo tiempo y 70-59. Se destaca ya claramente la Unión Soviética. Lanzamiento y buena canasta. Primeros 2 puntos de Fernando Romay. Ha lanzado casi de 4,5 metros, una buena canasta para Romay. Lanzamiento de Enden, Odaniaro, Sabonis, canasta de Sabonis. Está empezando la máquina soviética a funcionar a tope, y es los primeros 2 puntos precisamente de esta segunda parte de Sabonis, pero la máquina soviética funciona totalmente. Bonita jugada y personal de Sabonis. Segunda personal de Sabonis. Cuando el marcador señala equipo de la URSS 72, Real Madrid 61, y van 10 minutos de juego de esta segunda parte. Ahí vemos la repetición, cómo ha driblado muy bien, ha fintado a Tachenko y le ha salido la otra torre de 2-13 Sabonis a Fernando Romay, que tiene 2-14.
Primer lanzamiento fallado por Fernando Romay. Difícil tiene el Madrid este partido. La Unión Soviética está aplastando en este segundo tiempo, merced sobre todo al buen juego en ataque de Komikius, que ha marcado ya 12 puntos en lo que llevamos de segundo tiempo. Ahí lo tienen ustedes, ante él el hispano soviético Biryukov. Falta de Biryukov, que vemos que no puede prácticamente con Komikius. Cuarta falta personal de Josechu Biryukov. Lolo Sainz manda a calentar a Alfonso del Corral, preveyendo que con 4 faltas personales Josechu Biryukov puede abandonar la cancha en cualquier momento. Nuevamente ha salido a la pista Jo Baiza, sustituyendo precisamente a Comicius, tal vez agotado porque ha derrochado energías y esfuerzos en estos 10 minutos que llevamos de segundo tiempo. Y tapón que el público celebra de Romay sobre Sabonis. Eso está al alcance de muy poca gente. Lanzamiento cómodo y no entra de Biryukov. Personal de Brian Jackson. Segunda personal de Brian Jackson. La Unión Soviética, que fue medalla de oro, ahí vemos la repetición, recoge el balón Sabonis y le intercepta el paso con los brazos Brian Jackson. Al ataque, muy bonito la jugada, ha recuperado muy bien Fernando Romay. Corbalán dribla muy bien a Sabonis, intenta una jugada personal, Biryukov, lanzamiento de Biryukov, adentro, pues no ha ido adentro. Creemos que ha sido el propio Fernando Romay el que al intentar machacar la canasta ha hecho que se salga fuera, mientras ha sido inapelable el contraataque del equipo soviético a cargo del número 5 Endin. La URSS, que ha sido campeón en los Juegos Olímpicos de Múnich, plata en Helsinki, en Melbourne, en Roma y en Tokio, y bronce en México, Montreal, Moscú, le avalan como uno de los grandes con los Estados Unidos del baloncesto mundial. Después ha sido campeón también del mundo en Montevideo y en Puerto Rico, y ha sido campeón de Europa en 14 ocasiones. Historial impresionante de la Unión Soviética, y hay que descubrirse cuando este equipo además emplea su máquina y es prácticamente inexpugnable. Y además creemos, Emiliano, que la Unión Soviética cuenta ahora con el mejor equipo de toda su historia, y ya hemos leído el historial tan tremendo de los jugadores soviéticos. Sin ninguna duda, la presencia de Sabonis hace a este equipo diferente a todos. Es un hombre extraordinario, con gran capacidad para el rebote, para el tiro, un gran manejo de balón, y que evidentemente hace al equipo ganador. Momentos de desconcierto en el Real Madrid, sobre todo en ataque. Por eso vemos a Juan Corbalán intentando colocar en buenas posiciones a sus compañeros. Brian Jackson buscando buena posición de lanzamiento, y ahora no ha tirado en muy buena posición. Rebote para Sabonis. Walter, tranquilamente, con un marcador ya de 10 puntos, 7-4, 6-4, a falta de 8 minutos y medio para la Unión Soviética. Buen pase ahora mismo y bien, ha cortado muy bien ese balón Juan Corbalán. Ahí vemos la repetición de la jugada, donde ya tiene la posición ganada Tachenko, pero ha conseguido cortar Corbalán. Ahora ha fallado en el reverso ese que ha intentado Brian Jackson. Contraataque de Jo Baiza, se va solo, canasta y personal, quinta personal de Josechu Biryukov, que va a ser sustituido casi con toda su unidad por Alfonso del Corral. Han sido unos momentos de desconcierto del equipo del Real Madrid, que ha aprovechado magníficamente el equipo ruso, desplegando un juego veloz y un juego muy acertado en el tiro, en el que viene destacando tanto Walter como Jo Baiza por sus tiros de 3 puntos. Vemos ahí al sustituto de Biryukov, Alfonso del Corral, mientras que el marcador señala un 79-64 cuando faltan 8 minutos 15 segundos para el conjunto de la Unión Soviética, que ya son 16 después de esta personal adicional, este tiro libre adicional. La diferencia en el marcador está siendo una máquina realmente implacable la Unión Soviética en este segundo tiempo, ante un Real Madrid que se las ve y se las desea en ataque para superar a los jugadores soviéticos. Lanzamiento en mala posición, lucha tremenda y tapón. Tapón extraordinario de Tachenko a Wayne Robinson. Y ahora qué jugada y qué caída.
qué jugada y qué caída la que ha tenido, afortunadamente sin consecuencias porque ha caído muy bien, de Sabonis. Vamos a ver la repetición que nos ofrece Ramón Díez y nuestro operador Ángel Fernández. Y en el aire mismo consigue la canasta Arvydas Sabonis. El árbitro para el juego al ver que Sabonis se resiente de la caída que ha tenido. Era una caída que creemos que ha caído muy bien, porque si llega a caer en mala posición hubiese tenido alguna fractura. De todas maneras ha caído de muy alto el jugador Arvydas Sabonis, un auténtico ídolo del baloncesto soviético. Consiguió en este partido 18 puntos en el primer tiempo y 4 en el segundo, lo que dan una gran diferencia en el marcador. Sabonis es un hombre extraordinario y está siendo sustituido por Alexander Belosteny, jugador número 14, 2'14" y 115 kilos de peso. Jackson, 6 puntos en la segunda parte de 3 intentos. Belosteny, el sustituto de Arvydas Sabonis, era titular indiscutible hasta la llegada de este jugador, de este joven jugador en la selección soviética, pero ahora se tiene que conformar con ser un suplente de lujo. Personal de Alfonso del Corral, que protesta al propio jugador. Primera falta personal de Alfonso del Corral, 2 lanzamientos para Joe Baiza, precisamente Joe Baiza. Ahí vemos la repetición, cómo intenta frenarle pasando por debajo de él, y el propio Joe Baiza está hablando con Alfonso del Corral diciéndole que no ha sido falta, o está diciendo, indicando que le ha tocado muy poquito. Realmente Alfonso del Corral se quiso meter en su camino buscando el desequilibrio, que lo consiguió. El árbitro, muy riguroso, ha pitado falta personal. Nuevo punto para Joe Baiza, que lleva 6 puntos en el segundo tiempo y 2 de ahora 8. De los 8 puntos, 2 han sido de 3, de triples. Ahí está Alfonso del Corral, muy buena posición de tiro, adentro. Primeros 2 puntos de Alfonso del Corral. Vamos a ver si el Real Madrid mejora un poquitín su presión en defensa, obliga a tirar en peores posiciones al equipo soviético, y esa ventaja de 84 a 68, ahí lo vemos. Vamos a ver si es verdad. Muy bonita la jugada de Corbalán, extraordinaria, sin duda alguna la mejor jugada del torneo, a nuestro juicio, extraordinaria, y el público ondea banderas y se levanta el pie. Ahí vemos la repetición, como finta a 3 contrarios en una posición dificilísima, y con efecto consigue que la pelota se introduzca. Canasta extraordinaria de Juan Corbalán. Ha sido una canasta llena de habilidad que la veteranía y experiencia y madurez de un hombre como Juan Corbalán ha podido resolver con brillantez. Tiempo solicitado por el entrenador Alexander Gomelsky, que ve que el Madrid presiona más, que está intentando cortar balones, y esta diferencia de 14 puntos cuando faltan 6 minutos 40 segundos. Ahora vemos la jugada con la canasta de Alfonso del Corral en primer plano. Consigue un buen pase de Juanito Corbalán, y en una posición cómoda y sin oposición consigue sus 2 primeros puntos. Y ahí tienen el Real Madrid presionando, intentando lo imposible ante un equipo tan experimentado y tan conjuntado como la Unión Soviética. Contraataque, que pase extraordinario a Fernando Martín, que no consigue canasta. Intenta el lanzamiento personal de Tachenko sobre Alfonso del Corral, que ha forzado muy bien la personal de Tachenko. Tercera personal, creemos, de Tachenko. Exacto, 2 en el primer tiempo y 1 en el segundo, y 2 lanzamientos para Alfonso del Corral. Cuando faltan 6 minutos y 14 segundos y el marcador señala equipo nacional ruso 84, Real Madrid 70. Consigue el primer punto Alfonso del Corral. El tercero en su cuenta particular, y ahí vemos el cuarto punto de él.
y el tanteo 84-72, 12 puntos y presión del Real Madrid. Corbalán sobre Walters. Es una presión con mucho riesgo porque enfrente está todo un equipo nacional ruso con experiencia y con hombres de gran potencia física que para la salida de la presión es una cualidad fundamental. Como gran cualidad también la de Robinson, que ha vuelto nuevamente a cortar un pase sobre el pívot. Sabonis, ahora personal, creemos, de Brian Jackson. Su tercera falta personal. Exacto. Cuando faltan 5 minutos 55 segundos y el marcador señala equipo nacional de la URSS 84, Real Madrid 72. Ahí vemos la falta personal en la repetición señalada por el árbitro señor Rigas de Grecia. Y dos lanzamientos de 1+1. Tenemos la primera jugada de 1+1 en este partido a cargo de Walters. Ha encestado, por tanto, una segunda oportunidad para el jugador número 10, Walters, que creemos son sus 2 primeros puntos en el partido. Juan Corbalán, 86-72, cuando lanza Fernando Martín y recoge el rebote Sabonis. Walters parando el juego. 5 minutos 35 segundos para que acabe el partido. 86-72, 14 puntos a favor de la Unión Soviética, mientras ha vuelto a la pista Komicius. Tachenko corta. Y el árbitro, señor Rigas, da canasta al gancho de Tachenko. Ha interpretado que el balón ya estaba bajando y la verdad que eso son jugadas dificilísimas de arbitrar, porque hay balones que no se sabe, sobre todo cuando los lanza un hombre con la altura de Tachenko. En la pelota hace muy poca parábola y es muy difícil decretar cuándo está arriba y cuándo está bajando y cuándo está subiendo. Lucha Alfonso del Corral, un balón que ha perdido. Hay muchos problemas en la búsqueda de posiciones de tiro por parte del Real Madrid, porque la envergadura y la gran potencia física del equipo ruso se lo plantea constantemente. Walters con Juan Corbalán. Buena defensa de Juan Corbalán. Saque a favor de la Unión Soviética por medio de Komicius. Jovaisa, Komicius. Jugador con mucho nervio, bajito, pero con mucho nervio. Ahora sí, contraataque del Real Madrid, Alfonso del Corral, personal, intencionada de Jovaisa. 2 lanzamientos tendrá, por tanto, el jugador Alfonso del Corral. Tercera personal de Jovaisa, un hombre que ha conseguido 14 puntos en el primer tiempo y 7 y 8 en el segundo. Se aprecia en el juego ofensivo del Real Madrid que sus hombres altos, Fernando Martín y Robinson, impotentes para luchar debajo del tablero con Tachenko y Sabonis, buscan tiros de 5 metros tratándolos de alejarlos de debajo de la canasta. Hasta ahora no con mucho acierto. Es importante ver cómo el Real Madrid intenta, es muy normal en él, una defensa presionante en todo el campo. Y ahí está saliéndose bastante bien Komicius, un hombre muy habilidoso, muy rápido, con mucho nervio, de la defensa de Alfonso del Corral. Jovaisa. 8 segundos les quedan de posesión de la pelota. Corta. Lástima. Wayne Robinson nuevamente ha interceptado un balón. Pero una nueva regla en el baloncesto. No vuelve a contarse los 30 segundos de posesión de la pelota, sino que se queda el partido en los 4 segundos que restan de posesión. O sea que el equipo soviético tiene que lanzar antes de 4 segundos. Ya lo ven ustedes. El propio Tachenko lanzando lejísimo. Esta es una de las nuevas reglas que en el baloncesto español se han visto muy pocas veces. Fernando Martín, con complejo y síndrome de Tachenko en esta ocasión, porque ha podido intentar algo, pero ha tenido el complejo del tapón que le podía haber puesto Tachenko y ha lanzado en muy mala posición. Son 2.20 que evidentemente con su envergadura hacen muy difícil la lucha debajo de los tableros para Fernando Martín. Mientras tanto, Komicius mueve la pelota. Difícil se les va a escapar, será que se le escape este triunfo a la Unión Soviética cuando faltan 3 minutos 30 segundos. Nueva canasta de Tachenko. 3 minutos 30 segundos, 90-74 para la Unión Soviética, que está haciendo, sobre todo en esta segunda parte, un baloncesto muy serio,
muy organizado y sin concesiones de ningún tipo. Wayne Robinson, tapón y personal de Sabonis, que la protesta. Protesta Sabonis, esa personal. El Real Madrid lo está intentando todo, pero la potencia física, la envergadura, la altura del equipo ruso, además de su acierto en los tiros de lejos, están haciendo imposible la victoria del equipo blanco. Se ha retirado Fernando Martín, ha sido sustituido por Fernando Romay, mientras después de la personal de Sabonis, 2 lanzamientos para Wayne Robinson, que no ha conseguido nada más que 2 puntos en todo el partido. Ha jugado bien en defensa, ha interceptado balones, ha reboteado, pero esto hay que hacerlo constar. Solo ha marcado 2 puntos en el primer tiempo y ahora estos 2 de tiros libres son 4. Contraataque y corta nuevamente Wayne Robinson, que lucha muy bien en defensa, hay que reconocerlo. Hoy le ha faltado un poquitín más de eficacia. Lanzamiento de 3 puntos de Corbalán, que falla. Tachenko. Comicius con la pelota. ¿Qué habilidad tiene en el bote este jugador? A falta de 2 minutos, 55 segundos, equipo nacional de la URSS 90, Real Madrid 76. Presión en el Real Madrid, una presión en desventaja porque además ya ha cometido su 7ª falta personal y todas las personales y contactos serán tiros de 1 para 1 si no hay posición de tiro anterior. Walters no da en el aro, rebote de contraataque clarísimo de 3 contra 1 del Real Madrid, y en esto es una gran especialista Alfonso del Corral, que consigue 2 puntos más, 8 los que lleva ya Alfonso del Corral. El partido va a ser ganado, lógicamente, si no surge una debacle con la Unión Soviética, pero el baloncesto ha ganado hoy también una nueva baza, porque todos los espectadores del pabellón, y creo que ustedes en su casa, estarán asistiendo a un baloncesto. Ha roto el cristal, señores, por primera vez se ha roto el vidrio del pabellón en el smash que ha metido Sabonis. Ha sido canasta, pero Sabonis ha roto el cristal. Afortunadamente no ha caído. Vemos la repetición de la jugada. Ahí ven Sabonis ante Fernando Martín, esmasea, y rompe el tablero. No, afortunadamente para los jugadores que estaban debajo, no se ha desprendido como pasó en el partido jugado entre el Español y el Caja de Ronda, y el público con mucha broma dice que lo pague. Parece ser que Alfonso del Corral ha sido víctima de algún cristal suelto, porque vemos que le están asistiendo en la banda. Una jugada más, estábamos hablando de que el baloncesto había ganado, y esto es lo que le faltaba para tener todavía más emoción y espectacularidad. Vean ustedes qué tremendo es más, con un Alfonso del Corral que se la ha jugado. Se la ha jugado, sin ninguna duda. Se la ha jugado de una manera tremenda, porque esto es una velocidad y una potencia la que llevan estos jugadores cuando entran a esmasar, a pegar un mate, que meter la mano ahí es jugarte la muñeca, el brazo y la mano. La potencia de salto de Sabonis, que ha terminado agarrándose del aro, es la que ha producido la rotura. Los árbitros comprueban que está roto el tablero, evidentemente estaba resquebrajado, y por lo tanto entendemos que el partido se suspenderá cuando faltan 2 minutos 8 segundos y el marcador señala equipo nacional de la URSS 92, Real Madrid 78. Y ahí ven ustedes una cosa inusitada. Los jugadores del Real Madrid están lanzando la pelota para que se rompa definitivamente el tablero. Y ahí vemos la jugada anterior con la defensa de Brian Jackson sobre Walter. Este pasará a Sabonis, que está en primer término. Vean ustedes, Juan Corbalán. Ahí tienen cómo están a base de balonazos quitando el tablero. Afortunadamente no ha pasado, como decíamos, en el partido jugado de Liga Nacional en el Palacio de los Deportes de Barcelona entre el Español y el Caja de Ronda, donde el jugador Sacho Austin rompió de una manera espectacular el tablero de vidrio, y cayó sobre los propios jugadores, hiriéndoles sin consideración, pero hiriéndoles. Creemos que el Madrid tendrá previsto nuevos tableros, está reglamentado que existan tableros de repuesto. Vamos a ver si el Real Madrid tiene... Lo que yo creo, es una opinión particular, y dado el carácter del torneo internacional y amistoso, es que si ambos equipos se ponen de acuerdo y los árbitros así lo consideran, se podría suspender el partido con el resultado que marca en estos momentos el marcador. Exacto, Emiliano. Es lógico que, dadas las circunstancias y el tiempo que se tarda, por lo menos a lo mejor 3/4 de hora en colocar un nuevo tablero, dado la diferencia en el marcador,
Y ahí vemos, mientras tanto, la repetición que nos ofrece Ramón Díez del Es Más Tremendo y la valentía de Alfonso del Corral. Y ahí ven ustedes como después de meter la canasta se agarra del tablero, y ahí está el problema. Al agarrarse del tablero lo ha destrozado por completo. Y el señor Rigas da por finalizado el partido. Exacto, decreta que el partido ha terminado. Lógicamente la ventaja. El público protesta porque se queda sin 2 minutos 8 segundos de encuentro. El partido lógicamente lo iba a ganar la Unión Soviética, pero es un final inusitado y hay que reconocerlo, saltan almohadillas al campo. Nos gustaría saber si es por el carácter amistoso del partido o porque el Madrid no tiene previstos tableros. Bueno, personalmente tengo el convencimiento de que hay tableros. Ahora bien, decía Nacho que la sustitución puede tardar 40 minutos, 45 minutos. Sí. Es evidente que... Perdona, Emiliano, acabo de ver cómo una almohadilla ha dado fuertemente nuevamente en Alfonso del Corral en la cara. Los espectadores deberían de tener un poco de cuidado porque ninguno de los jugadores, y ahora nos están pasando cerquísima de nosotros, almohadillas. Creemos que ninguno de los jugadores tiene la culpa. En todo caso, Sabonis por cometer un error de agarrarse al tablero, al aro. Sin ninguna duda, es una acción involuntaria, es un accidente, y es un accidente que viene a ocurrir cuando a falta de 2 minutos la diferencia es sustancial y nadie podía poner en duda la victoria del equipo ruso, aunque el Real Madrid estaba intentándolo todo, estaba luchando con presión y con entrega para tratar de que la diferencia fuera menor e intentar dar la vuelta al marcador. No era fácil porque enfrente, lo habíamos dicho, está todo un equipo ruso, uno de los mejores equipos de todos los tiempos, que con su experiencia, con su poderío físico, hoy explicó una lección de baloncesto muy bien contestada por el Real Madrid, que en todo momento le prestó batalla y que estuvo siempre cerca hasta cuando faltaban solamente 5 minutos, que realmente el equipo ruso se fue en el marcador. Y para los que les gusten las estadísticas, les tenemos que decir que los tableros de vidrio se empezaron a poner en las canchas de baloncesto en 1910. Esa fue la fecha donde se aceptó por primera vez el tablero de vidrio. Hasta 1910 el baloncesto se jugaba lógicamente con tableros de madera. Recordemos, ya que decimos esto, que la historia del baloncesto es reciente, pero ya tiene años. El baloncesto se inició, inventado por James Naismith en Springfield, Massachusetts, en 1891. Realmente en el público ha habido un desencanto porque, aunque la diferencia era clara para el equipo ruso, hay que aceptar que el partido estaba vibrante, había emoción, la entrega y la presión del Real Madrid estaba provocando acciones espectaculares y la gente, el público, los aficionados, querían vivir esos 2 últimos minutos del partido, porque evidentemente encuentros como el de esta noche entre un equipo nacional ruso y el Real Madrid no hay ocasión de verlo con frecuencia. Tal vez para prevenir un poquitín estos accidentes, en Estados Unidos en 1981 y en la temporada 81-82 se aprobaron la utilización de los aros móviles, unos aros que tienen una flexibilidad, y cuando un jugador se agarra tiene una flexibilidad de unos 15 grados para precisamente evitar el chasquido de los tableros de vidrio. Por tanto, en España todavía no se utilizan y en Estados Unidos en pocas ocasiones. Se está procediendo a la entrega de los premios. Ha subido al podio el capitán del equipo ruso, Belosteni, que el público con gran deportividad aplaude. Ruyan, capitán del equipo del Real Madrid, lo hace al puesto número 2. Y Zimmerman, el jugador que había participado en el Tel Aviv, está en el tercer puesto. Belosteni enseña la copa al público, que es deportivamente aplaude, porque evidentemente el juego que hoy demostró el equipo ruso fue merecedor del triunfo. Ahí está Rafa Ruyan, muy aplaudido el capitán del equipo blanco. Ahora recibe Zimmerman, el exjugador del Maccabi, y a su lado, ya sin subir al podio, en el cuarto clasificado, el jugador Nego, cuarta clasificado en Yugoslavia. Por fin, otra vez, nuevamente revalida el título de campeón del torneo de Navidad, trofeo El Corte Inglés, la Unión Soviética ganadora en 1983 y 1979. Entregó los premios el representante del Corte Inglés, don Ángel Barutel, a quien acompaña el gerente del Real Madrid, señor Fernández Trigo. Final inusitado, final espectacular de este torneo, lo que nos demuestra una vez más que el baloncesto es imprevisible en cualquier momento
y hasta pueden ocurrir estas circunstancias. Tablero roto que creemos que es en la historia de este pabellón la primera vez que se rompe un tablero, a no ser que se haya roto alguna vez en algún entrenamiento. Pero en partidos oficiales nos parece y nos hace recordar que no es así, que nunca se había roto. Como don Ángel Barutel en el descanso del partido anunció que seguirán patrocinando el torneo durante 4 años, sí podemos decir que en la esperanza de todos los aficionados podremos volver a ver un encuentro como el de hoy, porque el equipo ruso, por su condición de campeón, volverá a estar, y el Real Madrid también, naturalmente, en este torneo internacional. Será difícil de mejorar este torneo. La calidad de los 4 equipos que ven ustedes ahí en imagen ha sido extraordinario. Extraordinario el torneo, todos los partidos, no solo los que se han televisado en directo por Televisión Española. El mejor jugador, ahora estamos viendo por los micrófonos de megafonía, el mejor jugador del equipo Chafe ha sido Phillips, el jugador número 20, Phillips, un hombre que ha metido muchos puntos. Lo recoge en su nombre Zimmerman, porque parece ser que Phillips no está alrededor de la cancha. Se está procediendo a entrega de todo tipo de trofeos. Y ahí vemos al equipo ganador con Gómez, que es el mejor jugador de la Unión Soviética, Sabonis. Arvidas Sabonis, 2'13" y 115 kilos de peso. Un jugador extraordinario, precisamente el causante del desastre que ha ocurrido, si lo podemos llamar así, en este partido, con la rotura del tablero del Real Madrid, donde el Madrid defendía sus puntos. Ahí están Zimmerman y Sabonis. Sabonis ha sido el protagonista total de este torneo, porque además de jugar magníficamente, el protagonismo que le ha dado la rotura de la canasta le hace indiscutible como protagonista de este torneo. Y a Robinson el trofeo al mejor jugador del Real Madrid. Hoy no ha brillado mucho en ataque, pero su defensa ha sido ejemplar y ha sido una cátedra de buen defender. Y el mejor jugador del torneo, nuevamente como bien dice Emiliano, el protagonista de este torneo, Arvidas Sabonis, mejor jugador de la Unión Soviética, mejor jugador del torneo y el hombre que ha roto el tablero, con lo cual el partido, a falta de 2 minutos 8 segundos y el tanteador en un 92-78, ha dado por finalizado. En un partido de liga o un partido oficial esto no puede ocurrir. Tenemos que esperarse a que se ponga el nuevo tablero y continuar el partido. Vamos, esperemos que esto que ha ocurrido con las cámaras de televisión por testigo sirva de precedente para que todos los equipos españoles sean ahora precavidos, y si no los tienen, que los compren los tableros, porque puede volver a ocurrir en partidos de Liga Nacional. Nuestro realizador nos vuelve a ofrecer la imagen en donde el smash de Sabonis provoca la rotura del tablero. Son unas magníficas imágenes que nos hace llegar Ramón Díez, en la que se ve con claridad cómo en el último momento se apoya en el aro y se rompe el tablero. Ahora recibe el balón, pivota, evitando la entrada de Fernando Romay, y con gran potencia en el salto consigue el smash, que son 2 puntos, y además la ruptura del tablero. Además, seguramente habrá habido técnica para el jugador, pero como no ha dado lugar a más, pues ya no se han lanzado los tiros, porque lógicamente el reglamento dice que es técnica. Y con estas imágenes del tablero roto del pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, vamos a finalizar esta transmisión del último partido de la tercera jornada del 20ª edición del torneo de Navidad, deseándoles a todos ustedes que sean muy felices y hasta una nueva